En el proceso isotérmico la temperatura es constante. La ley de Boyle establece que la presión y el volumen son inversamente proporcionales cuando la temperatura es constante. Entonces, igual que Gay-Lussac, la ley de Boyle fue determinada experimentalmente. Tanto Gay-Lussac como Boyle-Mariotte hicieron el experimento de manera, como quien dice, independiente. Y luego con el tiempo se van a juntar todas estas conclusiones para formar la ecuación de estado. Ahora, tome en cuenta lo siguiente. Si yo considero que él es mi cilindro que contiene al gas y le doy calor, entonces él se expande. Pero como estamos considerando que la temperatura es constante, puedo yo decir, oye, mira, el gas que estaba encerrado, ¿no? Cuando se va expandiendo, las moléculas van a tardar más en llegar al émbolo, por ejemplo. Al haber más espacio, las moléculas tardan más en llegar a las paredes porque tienen más que recorrer. A lo que nosotros decimos entonces, ¿qué cosa? Que va a haber menos choques. Al haber menos choques de las moléculas con las paredes, menos presión. Y ahí la idea, mientras más grande el recipiente, menos es la presión. Y por eso son inversamente proporcionales, también por su dependencia lineal. K es una constante. ¿Eliezer es la misma? No, es una constante diferente en cada caso. Simplemente lo ponemos de manera arbitraria. Ahora, ¿qué es lo que vamos a considerar nosotros? Una de las ideas que nosotros teníamos acá era que el área que yo encierro acá, ¿te acuerdas? Esa área, ¿qué valor tenía? Esa área tenía un valor que era igual al trabajo realizado por el gas. En base a ello, ¿qué es lo que voy a considerar yo? Vamos a establecer una ecuación. El trabajo realizado por el gas será igual a RNT por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. ¿Ya? Eso es lo que yo tendría en esta parte que está acá. Ahora, esa ecuación sí se puede deducir por cálculo superior, ¿no? Por eso la estamos colocando de frente. Ahora, pero algo que sí sabemos nosotros es, por ejemplo, ya sea en el estado 1 o en el estado 2, se debe cumplir la ecuación de estado, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir en 1. A ver, en 1 se cumple que la presión en 1, el volumen en 1 es igual a Rn por T. La temperatura en 1 es igual a la temperatura en 2. Y esa curva que está ahí tiene nombre. ¿Cómo lo llaman? Isoterma lo llaman, ¿ya? Así lo llaman. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero reemplazar esto en esta ecuación? Entonces decimos reemplazando. Ya, a ver, si tú reemplazas, tendrías que el trabajo sería igual. RNT sería la presión 1, volumen 1, por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. ¿También podría calcularlo y realizar el trabajo de esa manera? Sí, también. Entonces, ¿puedes usar el estado 2? Sí, también. Ya no sería P1, sino sería P2, volumen 2, y lo que sigue es normal. Ya no hay ningún inconveniente. Ahora, lo que me interesa acá es lo siguiente. Mira, primera ley de la termodinámica. Aplícale la primera ley de la termodinámica. Calor es igual a trabajo más variación de energía interna. Habíamos dicho hace rato de qué dependía la variación de la energía interna. La variación de energía interna dependía solamente de la variación de la temperatura, nada más. Por lo tanto, dime, si la temperatura es constante, la variación de la temperatura es 0. Si la variación de la temperatura es 0, la variación de la energía interna es 0. Por lo tanto, todo el calor que yo le di, lo utilizó para trabajar. ¿Ya? Entonces ahí tendrías otra forma, por ejemplo, de calcular el trabajo, ¿no? Y generalmente las preguntas en admisión se hacen respecto a esto, ¿no? Oye, a un gas se le da calor, proceso isotérmico, ¿cuál es el trabajo? Simplemente para no representarlo de frente. Ahora, quiero que observes lo siguiente. Vamos a combinar al proceso isotérmico y al proceso isobárico. Mira acá.
Yo tengo aquí una gráfica, presión-volumen. Dos isotermas, temperatura 1, temperatura 2. Imagínate que yo quiero llevar a la sustancia del proceso A del estado A, al estado B, por el proceso AB que ves aquí. O si quieres llamarlo proceso 1, no hay ningún problema. Ahora, en este caso que está acá, va a haber un trabajo porque hay un área encerrada, sí. Y también hay un calor, también. Y también hay variación de energía interna, también, porque hay variación de temperatura. Pero ¿qué pasaría si en esa misma isoterma de T1 yo tomo otro estado C? Otro estado C que al llevarlo a volumen constante hasta el estado B, ¿no? Llegue, ¿no? En este caso, a la temperatura 2, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy observando acá? Primero, que como el estado A y el estado C están a una misma temperatura, su energía interna debe ser la misma. Aguante, Eleazar. Tú dijiste que la energía interna dependía del número de moles y de la temperatura, no solo del número de moles. Sí, pero acuérdate que estamos trabajando con un sistema de esta manera. El gas está encerrado en un cilindro con un émbolo móvil tal vez. En este caso debe ser móvil, ¿no? Pero no se escapa, habíamos dicho, por lo tanto el número de moles es constante. El mismo número de moles, la misma temperatura, por lo tanto, la misma energía interna. Aguanta. Pero mira tú, si yo tomo la energía interna de A hacia B y la energía interna en C y B, la variación de la energía interna, ¿te acuerdas? Acá está, mira, era la resta de la energía interna en el estado A con la energía interna en el estado, perdón, acá sería 2 menos la energía interna en el estado 1. Entonces yo tomo en cuenta lo siguiente. ¿Qué es lo que estoy tomando en cuenta? Que si la energía interna aquí en A es igual a la energía interna en B, la energía interna en B menos A debe ser igual a la resta de la energía interna en B menos C, porque ellas dos son iguales. Entonces, la variación de la energía interna de B hacia A, ¿no?, es igual a la variación de la energía interna entre B y C. Son iguales las variaciones. La variación de energía interna B y A es igual a la variación de energía interna B y C. Ahora, Eleazar, ¿pero para qué has hecho eso? Ah, fíjate. Imagínate que yo quiero tomar el proceso CB. Si yo quiero tomar el proceso CB, considero esto, mira, calor es igual a trabajo más variación de la energía interna. Pero, como el proceso CB es un proceso a volumen constante, ¿cuánto era su trabajo? ¿Te acuerdas? Cuando el volumen era constante, el trabajo era 0. Entonces, estamos hablando que es un calor a volumen constante, que es igual a la variación de la energía interna entre ¿quién? Habla, ¿entre quién? Entre B y C, que sería igual a ¿quién? Dime. Al calor, a la capacidad calorífica molar a volumen constante por el número de moles por la variación de la temperatura, que en este caso, esta variación de temperatura, ¿no? ¿Qué sería la variación de temperatura? Sería T2 menos T1. Oye, aguanta, Eleazar. ¿Qué pasó? Que, según lo que tú me estás diciendo, esto de acá sería la variación de la energía interna entre B y C. Sí. Pero también era igual a la variación de energía interna entre A y B. O sea, acá, la variación de la energía interna entre B y A. O sea, en el proceso de A hacia B, la variación de la energía interna también sería igual a lo mismo. También sería igual al CB por N por el T2 menos el T1. También sería así. Sí. Eso significa que acá sí hay trabajo. Sí. Acá hay trabajo y hay calor. Eso significa que la variación de la energía interna se puede calcular como si hubiese hecho un proceso a volumen constante. Sí. En otras palabras, en general, la variación de energía interna en cualquier proceso se va a calcular como la capacidad calorífica molar a volumen constante por el número de moles por la variación de la temperatura.
En cualquier proceso se va a calcular de esa manera la variación de la energía interna. En cualquier proceso. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? Otra vez. Nos dimos cuenta que si yo voy de A hacia B o de C hacia B, la variación de la energía interna B y A era igual a la variación de la energía interna B y C. Entonces, sin importar el proceso, la variación de energía interna se puede calcular de esta manera, como si fuese el calor a un volumen constante, como si fuese, ¿no? Por eso te digo, sería la variación de energía interna en cualquier proceso. Nos damos cuenta que el CB es la capacidad calorífica molar a volumen constante, que solamente va a depender si el gas es monoatómico o diatómico, pero que no depende del tipo de gas en sí, el número de moles. Y por lo tanto, si él es constante y como te dije, él depende solamente del tipo de gas, monoatómico o diatómico, entonces la variación de energía interna depende solo de la variación de la temperatura, como habíamos quedado. Ahora,